El asalto directo a las instalaciones del ejército en Santa Fe de la Laguna no fue un enfrentamiento accidental o un encuentro fortuito en la carretera. Fue una incursión de castigo premeditada y ejecutada con tácticas de guerra asimétrica apenas 24 horas después del histórico abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, en Tapalpa, Jalisco. La mañana del 23 de febrero de 2026 quedará marcada en los registros de la Secretaría de la Defensa Nacional como el momento en que el cártel Jalisco Nueva Generación decidió cruzar la línea roja de la insurgencia criminal al atacar frontalmente una base militar en Michoacán, buscando no solo vengar a su máximo líder, sino demostrar que su capacidad de fuego y coordinación seguía intacta a pesar de la pérdida de su cúpula. El toponazo comenzó exactamente a las 8 de la mañana, cuando un comando integrado por al menos 100 sicarios a bordo de una docena de vehículos con blindaje artesanal, conocidos popularmente como monstruos, embistió con una fuerza brutal los accesos perimetrales de la base, utilizando la masa de acero de las camionetas modificadas para pulverizar las barreras de concreto y las mallas ciclónicas que protegían el cuartel. El estruendo inicial de las ametralladoras de calibre .50 montadas en las torretas de los monstruos silenciaron cualquier intento de respuesta inmediata por parte de las guardias de seguridad. Los delincuentes no buscaban el repliegue de los militares, buscaban la aniquilación y la toma de la instalación. El avance de los vehículos blindados fue apoyado por una flota de drones comerciales modificados, cargados con explosivos plásticos tipo C4 y metralla, que sobrevolaron las áreas de dormitorios y el patio central para neutralizar a los soldados que intentaban tomar sus posiciones de combate. La precisión de los ataques con drones sugiere un entrenamiento previo en el manejo de estas tecnologías, lo que obligó a las fuerzas federales a combatir no solo en el plano terrestre, sino a vigilar constantemente el espacio aéreo en medio de una lluvia de proyectiles que convertía cada rincón de la base en una zona de peligro mortal. Las instalaciones de Santa Fe de la Laguna, situadas estratégicamente en el municipio de Quiroga, sufrieron daños severos en sus estructuras principales debido al uso de granadas de fragmentación y proyectiles de lanzacohetes tipo RPG que impactaron los muros de carga y las torres de vigilancia. El sonido de las ráfagas interminables de fusiles de asalto calibre 7.60 y 2 milímetros y 5.50 y 6 milímetros se escuchó a varios kilómetros a la redonda, alertando a los habitantes de las comunidades purépechas que, en un acto de supervivencia instintiva, se refugiaron en lo más profundo de sus hogares. Los soldados de infantería y los elementos de la Guardia Nacional que se encontraban en la base respondieron con una disciplina férrea, intentando establecer un perímetro defensivo bajo un fuego cruzado constante que no daba respiro. La visibilidad se vio reducida drásticamente debido a las cortinas de humo provocadas por las explosiones y los incendios de los vehículos oficiales que fueron alcanzados por las ráfagas incendiarias de los sicarios. Durante las primeras 2 horas de combate, la base militar se convirtió en un auténtico campo de batalla urbano. El comando del cártel Jalisco Nueva Generación utilizó tácticas de asedio, posicionando tiradores de precisión en las partes altas de los cerros aledaños para impedir que los refuerzos terrestres pudieran aproximarse a la zona cero. Los reportes operativos indican que la coordinación de los criminales era dirigida a través de radios de onda corta con frecuencias encriptadas, lo que dificultó las labores de contrainteligencia en los momentos críticos del ataque. La hazaña del asalto fue una respuesta directa al vacío de poder generado el día anterior. Las células regionales, lejos de dispersarse, se agruparon para lanzar este golpe publicitario y militar que buscaba desestabilizar el control gubernamental en la zona de la ribera del lago de Pátzcuaro. El saldo de víctimas de este enfrentamiento es uno de los más trágicos en la historia reciente de las operaciones contra el narcotráfico. La Secretaría de la Defensa Nacional ha confirmado que aproximadamente 25 elementos, entre soldados del ejército y efectivos de la Guardia Nacional, perdieron la vida en el cumplimiento de su deber durante el asedio a la base y las posteriores operaciones de reacción. Muchos de estos efectivos cayeron durante los primeros minutos de la incursión, cuando los drones explosivos y el impacto de los monstruos sorprendieron a la Guardia de Prevención. Por parte del bando criminal, el ejército logró contabilizar al menos 8 sicarios abatidos que quedaron tendidos en el patio central y las inmediaciones de los accesos principales, aunque los testimonios de los sobrevivientes sugieren que el comando logró retirar a decenas de heridos y otros cuerpos a bordo de camionetas que se retiraron a toda velocidad antes de que se completara el cerco militar. La comunidad de Santa Fe de la Laguna quedó sumida en un estado de sitio de facto,
El terror se apoderó de las calles, lo que obligó a las autoridades locales a suspender de manera total e indefinida las clases en todos los niveles educativos y a cerrar todos los negocios y actividades comerciales. Las principales rutas de acceso hacia Quiroga y Pátzcuaro fueron bloqueadas con vehículos quemados y dispositivos ponchallantas esparcidos por los delincuentes para evitar la llegada de apoyo. La población civil, ajena a la guerra pero atrapada en medio de ella, vivió horas de angustia extrema mientras las balas trazadoras cruzaban el cielo michoacano. Este toponazo no fue un hecho aislado, sino parte de una red de ataques coordinados que se registraron simultáneamente en otros municipios del estado y en la frontera con Jalisco, buscando dispersar la atención y los recursos de las fuerzas federales. La ira de las células regionales del cártel se manifestó en la destrucción deliberada de equipo de comunicaciones y depósitos de combustible dentro de la base. Los monstruos blindados, protegidos por placas de acero de más de 1 pulgada de grosor, resistieron los disparos de las armas ligeras de los soldados, obligando a los defensores a utilizar fusiles Barrett calibre 50 para intentar detener el avance de las máquinas de guerra criminales. La batalla por Santa Fe de la Laguna fue una prueba de resistencia para los batallones de infantería, quienes, a pesar de verse superados en número inicialmente y enfrentarse a una potencia de fuego desproporcionada, mantuvieron la posición hasta la llegada de la aviación militar. Suscríbete si te gusta el video. El rugido de los helicópteros artillados Black Hawk y los aviones tejanos de la Fuerza Aérea Mexicana cambió finalmente el rumbo del enfrentamiento. El apoyo aéreo llegó aproximadamente 3 horas después de iniciado el asalto, realizando maniobras de disuasión y disparos de precisión contra los monstruos que intentaban retirarse hacia la zona serrana. El uso de la Fuerza Aérea fue determinante para romper el asedio y permitir que los convoyes de refuerzo terrestre, integrados por paracaidistas y fuerzas especiales, lograran penetrar en la zona de conflicto. La retirada de los sicarios fue desordenada pero violenta, cubriendo su escape con ráfagas hacia cualquier movimiento sospechoso en la periferia de la base. La persecución de los remanentes del comando se extendió por varios kilómetros hacia las zonas boscosas de la Sierra Michoacana, donde se registraron nuevos choques armados de menor intensidad. La magnitud del ataque en Santa Fe de la Laguna revela una evolución peligrosa en las tácticas del cártel Jalisco Nueva Generación. Ya no se limitan a la defensa de sus rutas de trasiego, sino que han adoptado una postura de ofensiva militar directa contra las instituciones del Estado. El vacío de poder tras la muerte del Mencho parece haber sido llenado por una dirección colegiada de mandos medios que buscan la legitimación a través de la violencia extrema. La utilización de drones con C4 muestra una inversión importante en tecnología militar que pone en jaque los protocolos de seguridad de las bases convencionales, obligando a una reestructuración urgente de las defensas perimetrales y de los sistemas de detección aérea en todo el país. El país permanece en alerta máxima ante la posibilidad de nuevos brotes de violencia narcoinsurgente. La inteligencia militar ha detectado movimientos de tropas criminales en los límites de Michoacán con Guanajuato y Guerrero, lo que sugiere que el ataque a la base de Santa Fe de la Laguna podría ser solo el primer paso de una estrategia de caos generalizado. Los 25 militares caídos han sido honrados en ceremonias privadas debido a la situación de seguridad, pero su sacrificio subraya la gravedad de la guerra que se libra en las sombras de las comunidades rurales. Michoacán vuelve a ser el epicentro de un conflicto que parece no tener fin, donde la línea entre la delincuencia organizada y la insurgencia armada se vuelve cada vez más borrosa. Las investigaciones posteriores en el lugar del enfrentamiento permitieron recolectar cientos de evidencias balísticas y restos de los drones utilizados por el cártel. Se descubrió que los vehículos blindados contaban con sistemas de comunicación de última generación y mapas detallados de las instalaciones militares, lo que confirma que hubo una labor de espionaje previa al asalto. La vulnerabilidad de la base fue explotada de manera quirúrgica, atacando los puntos de suministro eléctrico y los nodos de radio en los primeros segundos, lo que dejó a los soldados incomunicados con el mando regional durante los momentos más críticos de la batalla.
Este nivel de planificación es lo que más preocupa a los altos mandos, ya que indica una infiltración o un conocimiento profundo de los protocolos castrenses. El impacto psicológico en la tropa y en la población civil es incalculable. Ver un cuartel militar humeante y perforado por impactos de granada rompe la sensación de seguridad que las fuerzas federales intentan proyectar. En Santa Fe de la Laguna, el silencio que siguió a la balacera fue un silencio de luto y desconfianza. Los habitantes, conocidos por su rica tradición cultural y su resistencia histórica, se encuentran hoy atrapados entre dos fuegos, viendo cómo su territorio es utilizado como tablero de una guerra sangrienta por el legado del Mencho. La suspensión de actividades comerciales ha golpeado la economía local, pero el miedo a un nuevo ataque es lo que mantiene las calles vacías y las puertas cerradas con doble cerrojo. Refuerzos aéreos y terrestres permanecen estacionados en la región para garantizar que el cártel no intente retomar la iniciativa. La vigilancia aérea es constante, con aviones no tripulados monitoreando las 24 horas los movimientos en la sierra. Sin embargo, la geografía de Michoacán, llena de cañadas y densos bosques, ofrece 1000 escondites para los comandos armados que conocen cada brecha y cada camino de terracería. La batalla de Santa Fe de la Laguna es un recordatorio brutal de que la caída de un capo no significa la derrota de su ejército, sino que a menudo marca el inicio de una fase mucho más errática y destructiva del conflicto. La contabilidad de las bajas sigue siendo un tema sensible. Aunque se reportaron 25 militares fallecidos, la cifra de heridos de gravedad es alta, y muchos luchan por su vida en hospitales militares de la región y de la Ciudad de México. El heroísmo de los soldados que defendieron el patio central contra los monstruos blindados ha sido destacado en los informes internos, mencionando casos de elementos que, a pesar de estar heridos, no abandonaron su posición de tiro para cubrir la evacuación de sus compañeros hacia las zonas protegidas del cuartel. El honor militar se puso a prueba en Santa Fe de la Laguna, y aunque el costo fue altísimo, la base no cayó en manos de los delincuentes. El uso de los monstruos blindados en este ataque demuestra que el blindaje artesanal ha evolucionado para incluir capas de materiales compuestos que pueden desviar incluso proyectiles perforantes de calibre medio. Estas máquinas de guerra, construidas en talleres clandestinos ocultos en la sierra, son el símbolo de la autonomía operativa del cártel. Cada monstruo asegurado por el ejército es una pieza de inteligencia que revela las capacidades industriales del crimen organizado. En Santa Fe de la Laguna, al menos 2 de estas unidades quedaron inutilizadas dentro de la base, mostrando la violencia del choque mecánico cuando los blindados militares finalmente lograron interceptarlos. La coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional ha sido reforzada tras los eventos del 23 de febrero. La alerta máxima implica que todas las bases en zonas de conflicto deben operar bajo protocolos de defensa activa, eliminando las guardias relajadas y aumentando la presencia de armas antitanque y sistemas antidrones. La guerra urbana, que se vivió en ese pequeño poblado michoacano, es un aviso para otras entidades como Jalisco, Guanajuato y Zacatecas, donde la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación es igualmente fuerte y agresiva. El vacío de poder es un combustible peligroso que las células regionales están dispuestas a incendiar para mantener su relevancia y sus rutas de narcotráfico. El toponazo en Santa Fe de la Laguna pasará a la historia como uno de los ataques más audaces contra el corazón de la autoridad federal. La hazaña de los sicarios, la tecnología empleada y el trágico saldo de 25 militares muertos dibujan un panorama de crisis que requiere una respuesta contundente del Estado. No se trata solo de capturar a los responsables materiales, sino de desmantelar la estructura logística que permite a un comando armado sitiar una base militar a plena luz del día. La nación observa con atención cómo se desarrolla esta nueva fase de la guerra, esperando que la justicia llegue para los caídos y que la paz regrese a las comunidades que hoy solo conocen el sonido de las balas y el rugido de los monstruos. La desestabilización del control gubernamental es el objetivo estratégico de estos ataques coordinados. Al golpear una base militar, el cártel envía un mensaje de fuerza hacia sus rivales y hacia el propio gobierno, diciendo que no retrocederán a pesar de la muerte de Nemesio Oseguera. La ira de las células regionales es impredecible y se manifiesta en actos de terrorismo urbano que buscan paralizar la vida social y económica de regiones enteras. En Michoacán, la herida de Santa Fe de la Laguna sigue abierta, y el humo de las explosiones parece no querer disiparse del todo,
manteniendo la tensión en un punto de quiebre que podría derivar en una escalada de violencia narcoinsurgente a nivel nacional. Los peritos de la Fiscalía General de la República han trabajado sin descanso en la recolección de pruebas balísticas dentro del cuartel. Se han localizado miles de casquillos de calibres prohibidos para uso civil y restos de explosivos de fabricación extranjera, lo que apunta a una red de suministro de armas que cruza las fronteras. El asedio a la base militar fue una operación costosa para el cártel en términos de recursos y hombres, pero el impacto mediático y el dolor causado a las fuerzas federales parece ser lo que buscaban los nuevos líderes de la organización. La guerra en México ha entrado en una fase donde los ataques a instalaciones estratégicas se volverán más comunes si no se implementan medidas de seguridad superiores y una inteligencia que se anticipe a la voluntad de venganza de los sicarios. La llegada de los refuerzos terrestres permitió asegurar la zona, pero la huida del comando armado hacia la sierra deja abierta la posibilidad de nuevas emboscadas en las carreteras estatales. El patrullaje es intenso en los municipios de Quiroga, Pátzcuaro y Tzintzuntzan, buscando evitar que los criminales se reagrupen en los centros urbanos. La suspensión de actividades comerciales en Santa Fe de la Laguna es un recordatorio diario del poder que el miedo ejerce sobre las comunidades y de la enorme tarea que tienen por delante las autoridades para recuperar la confianza de un pueblo que se siente abandonado en medio de la balacera. El uso de drones cargados con C4 es un punto de inflexión que no puede ser ignorado. Esta táctica, vista en conflictos bélicos internacionales, ha sido adaptada por el narcotráfico con una eficiencia aterradora. Los soldados en Santa Fe de la Laguna tuvieron que combatir mirando hacia el cielo, intentando derribar con sus fusiles de asalto a pequeños dispositivos que se movían a gran velocidad y que al impactar causaban daños estructurales masivos. La defensa ante esta amenaza requiere de tecnología de interferencia de señales que muchas bases rurales aún no poseen, lo que las convierte en blancos vulnerables para ataques similares en el futuro cercano. La tragedia de las 25 bajas militares ha calado hondo en la moral nacional. Cada uno de esos elementos era un padre, un hijo o un hermano que perdió la vida defendiendo la soberanía del país frente a un ejército criminal que no conoce de leyes ni de ética de guerra. El reconocimiento a su valor debe ir acompañado de una estrategia que garantice que ninguna otra base militar sea sitiada con tal impunidad. La alerta máxima en la que permanece el país es un estado de tensión que agota los recursos y a los hombres, pero que es necesaria ante la ferocidad de un cártel que se siente herido de muerte y que, como una fiera acorralada, lanza zarpazos letales hacia su perseguidor. La comunidad purépecha de Santa Fe de la Laguna, con su historia de lucha y dignidad, se encuentra hoy en el ojo del huracán. La paz de sus calles empedradas y el ritmo de sus talleres de alfarería han sido sustituidos por el paso constante de vehículos blindados del ejército y el zumbido de los helicópteros. La reconstrucción de las instalaciones militares será física, pero la reconstrucción del tejido social dañado por el toponazo tardará mucho más tiempo. La desolación de los habitantes es el resultado directo de una violencia que se nutre del vacío de poder y de la ambición desmedida de quienes pretenden gobernar a base de terror y plomo. Finalmente, el orden ha sido retomado en la zona gracias a la llegada masiva de refuerzos, pero la pregunta sobre cuándo ocurrirá el próximo ataque sigue flotando en el aire. La fuerza del Estado es superior, de eso no hay duda, pero la guerrilla urbana practicada por el cártel Jalisco Nueva Generación es escurridiza y letal. La muerte del Mencho ha desatado un demonio de 1000 cabezas que el ejército mexicano debe enfrentar con toda su capacidad operativa y con la firmeza de quien sabe que no hay lugar para la tregua con quienes atacan el corazón de la nación. Santa Fe de la Laguna es hoy un símbolo de esa lucha, un escenario de tragedia y valor donde 25 héroes dieron su vida y donde el país entero debe encontrar la fuerza para no permitir que el caos narcoinsurgente triunfe sobre la ley. Los sicarios abatidos en el lugar, aunque pocos en comparación con el daño causado, son la prueba de que el ejército mexicano no se rinde ante la presión. El interrogatorio de los detenidos y el análisis de la información recuperada de los monstruos blindados serán piezas fundamentales para desmantelar las células de reacción del cártel en Michoacán. La guerra sigue,
y el horizonte de 2026 parece estar marcado por la pólvora y el sacrificio de quienes portan el uniforme con orgullo. La vigilancia en Santa Fe de la Laguna no cesará hasta que el último vestigio del comando armado sea neutralizado y hasta que el pueblo pueda volver a sus escuelas y negocios sin el temor de que un nuevo estruendo de motores diésel anuncie el regreso de la muerte. El despliegue de los aviones tejanos fue un mensaje directo a la estructura delictiva. El Estado usará todos sus recursos aéreos para proteger sus instalaciones. La superioridad aérea es el factor que los grupos criminales no pueden igualar, y es en ese plano donde la Secretaría de la Defensa Nacional debe fortalecer su presencia para evitar que los asedios terrestres se prolonguen. La batalla de Santa Fe de la Laguna fue intensa, sangrienta y trágica, pero dejó claro que los cuarteles militares son territorio sagrado que el ejército defenderá hasta el último hombre. Las familias de los 25 caídos recibirán el apoyo institucional, pero la nación entera les debe el reconocimiento por haber sostenido la línea defensiva en uno de los momentos más oscuros de la seguridad nacional. La desestabilización que buscaba el CJNG no se logró del todo, pues aunque causaron un dolor inmenso, el control de la región sigue en manos de las fuerzas federales. La alerta máxima continuará mientras se reorganizan los protocolos de seguridad en las fronteras estatales y en las zonas donde la presencia del cártel es histórica. La ira de los sicarios por la muerte de su jefe máximo ha chocado contra la pared de acero de la disciplina castrense, y aunque el toponazo dejó heridas profundas, la voluntad de paz es lo que debe prevalecer en el largo camino hacia la justicia. Santa Fe de la Laguna volverá a su calma habitual, pero el recuerdo de la mañana del 23 de febrero servirá para recordar a todos el precio de la libertad y el valor de quienes se mantienen de pie frente al comando armado de la ambición criminal. Las tácticas de guerra urbana empleadas, como el uso de civiles como escudos humanos en las carreteras o el incendio de infraestructura crítica, muestran un desprecio total por la vida y por el país. El cártel Jalisco Nueva Generación ha demostrado que su lealtad al Mencho está por encima de cualquier sentido de humanidad, y es por eso que la respuesta del Estado debe ser total y sin fisuras. Michoacán no puede volver a los días de oscuridad total, y la base militar de Santa Fe de la Laguna será reconstruida como un bastión de esperanza y orden frente al caos que intentaron imponer los portadores del terror blindado. La vigilancia aérea y terrestre en Quiroga es hoy la garantía de que el pueblo no está solo en esta lucha desigual. El vacío de poder tras el 22 de febrero, es una ventana de oportunidad para que el Estado recupere territorios que fueron cedidos al miedo durante años. El ataque a la base militar fue un acto desesperado de un cártel que sabe que su fin está cerca si el gobierno mantiene la presión. La muerte de Nemesio Ceguera Cervantes es el principio del fin de una estructura que basó su poder en la crueldad, y el toponazo de Santa Fe de la Laguna es el último aliento violento de quienes se resisten a aceptar que la ley siempre se impone. La historia de este enfrentamiento es una crónica de dolor, pero también de resistencia inquebrantable por parte de los elementos del Ejército y la Guardia Nacional que no retrocedieron ante los monstruos ni ante los drones cargados de muerte. El saldo trágico de 25 bajas es un recordatorio de que la paz en México se construye con la sangre de sus mejores hombres. No son solo cifras en un reporte oficial, son vidas truncadas por la avaricia de una organización que solo sabe destruir. La comunidad de Santa Fe de la Laguna, con su fuerza purépecha, se levantará de este golpe, pero exigirá con justicia que la protección del Estado sea permanente y efectiva. El país entero debe unirse en el luto por los soldados caídos y en la determinación de no permitir que el narcotráfico vuelva a sitiar una sola instalación militar en territorio mexicano. La alerta máxima es el estado de vigilancia que necesitamos para asegurar que el futuro sea de paz y no de balaceras interminables. Los refuerzos que llegaron a la zona han establecido una base de operaciones móvil para coordinar la búsqueda de los sicarios que lograron huir. La tecnología de rastreo satelital y la inteligencia humana en el terreno son las herramientas que permitirán cerrar el círculo sobre los responsables materiales del ataque. La base de Santa Fe de la Laguna, aunque dañada, sigue operativa y sus banderas ondean hoy con más fuerza que nunca, en honor a los compañeros que ya no están. La guerra continúa, pero el valor demostrado en este rincón de Michoacán es la prueba de que el ejército mexicano es el pilar que sostiene a la nación en los momentos de mayor peligro. La suspensión de clases y actividades comerciales es una medida de precaución necesaria, pero también es una victoria temporal para el miedo. La meta de las autoridades debe ser el restablecimiento de la normalidad lo antes posible, devolviendo a los niños a sus aulas y a los artesanos a sus talleres. La seguridad es la base de la prosperidad.
y el ataque del cártel buscaba precisamente destruir esa base. Sin embargo, la llegada de los refuerzos aéreos y terrestres ha devuelto la iniciativa al gobierno, y la persecución en la sierra no se detendrá hasta que la zona sea declarada segura para la población civil. Santa Fe de la Laguna no será derrotada por un comando armado, porque su historia es mucho más antigua y fuerte que cualquier cártel. El toponazo fue una lección sobre la necesidad de modernizar constantemente las tácticas de defensa. El uso de drones con explosivos es una amenaza real que requiere de defensas electrónicas de última generación. La Secretaría de la Defensa Nacional ya está implementando nuevos protocolos basados en lo ocurrido en Michoacán, asegurando que cada base militar cuente con la tecnología necesaria para neutralizar ataques aéreos de pequeña escala. La guerra evoluciona, y el ejército mexicano debe evolucionar con ella para proteger la vida de sus elementos y la tranquilidad de los ciudadanos que confían en su labor. Finalmente, el país permanece en una tensa calma, a la espera de los resultados de los operativos de búsqueda. El vacío de poder en el cártel Jalisco Nueva Generación es una herida que sangra violencia, pero también es la oportunidad para que el Estado mexicano demuestre su verdadera fortaleza. Las 25 bajas militares son un precio altísimo, pero su sacrificio ha servido para detener una incursión que pudo haber sido mucho peor si la respuesta no hubiera sido tan valiente. Santa Fe de la Laguna es hoy un testigo mudo de la lucha entre el orden y el caos, y su gente, con su dignidad intacta, espera que este sea el último capítulo de terror en su larga y noble historia. La alerta máxima es el compromiso del Estado de no descansar hasta que la justicia sea total y la paz sea una realidad permanente en cada rincón de Michoacán y de todo México. Suscríbete si te gustó el video.